Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos quienes se conectan a estas sus entrevistas de Indie Media Ecuador. El día de hoy nos acompaña Raúl Moscoso y Fernando Mucho Ponce gusto. para hablar acerca de qué es lo que está sucediendo alrededor del Ilaló, debido a que se están vulnerando una serie de derechos y una serie de disposiciones legales que se refieren a la normativa verde-azul y que hemos visto que no se están siendo respetados y que incluso hay un proceso judicial que no está caminando de la mejor manera. Fernando, Raúl, bienvenidos a este su espacio. Muchas gracias, Gabriel. Muchas Eh, gracias también. bueno, para contextualizar un poco de la situación por la que estamos pasando allá en las faldas del Yaló, quisiéramos saber un poco que nos cuenten qué implica esta ordenanza verde azul, cuáles son las implicaciones legales, ambientales de esta normativa. Ya, posiblemente de eso debo hablar yo. Eh, Cuando hubo la sentencia del río Monjas, hace 2 años me parece, eh, que ordenó que todas las cuencas de Quito deben ser restauradas, deben volver a su integridad ecológica. ¿Por qué se ordenó esto? Porque la ciudad se expandió tan agresivamente que generó un proceso erosivo terrible en la quebrada El Colegio y en toda la cuenca del río Monjas. La quebrada del Colegio es una quebrada que queda por el sector del condado. Era una quebradita chiquita de unos 10 metros de profundidad que quedaba cerca de la casa de la marquesa de Solanda. Y cuando la ciudad se expandió hacia allá, se expandió extendiendo cemento, básicamente cemento, pavimento, adoquín, casas, cubriendo el suelo de un casco de cemento que impidió que el agua se siga infiltrando como normalmente lo hace en la naturaleza. Entonces el agua empezó a irse por las alcantarillas, bajó por la quebrada del colegio y se produjo una erosión tan brutal que la quebrada se volvió un cañón gigantesco de 40 metros de profundidad y hubo gente que perdió terrenos. La casa de la marquesa de Solanda está en peligro de irse abajo al fondo de la quebrada, ya está cuarteada la casa. Entonces hubo una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó impedir que esto se vuelva a repetir en Quito. Entonces, como medida de no repetición, se creó la ordenanza verde-azul. Y la ordenanza verde-azul básicamente establece que hay que hacer un buen manejo de la vegetación, de soluciones basadas en la naturaleza y del agua. Entonces, donde se ha degradado el proceso de infiltración de agua, hay que trabajar con distintas estructuras, especialmente ayudándose de la naturaleza para que se recupere la naturaleza. Y donde no se ha degradado, hay que mantener esas condiciones saludables del ecosistema. Y bueno, lo que ha pasado en el Ilaló básicamente es que hay un proceso muy agresivo de urbanización y especialmente al norte del Ilaló. Y al darse este proceso tan agresivo se empiezan a repetir situaciones muy similares a las que se dieron con la quebrada del colegio o a la que se dio con la Gasca. Hay aluviones que se están dando y hay inundaciones que se están dando en el Ilaló. Y esto es especialmente por el mal manejo del agua. Y nosotros hemos estado pidiendo al municipio que actúe para detener el proceso de urbanización desordenado que hay en el volcán Ilaló, y el municipio básicamente no nos escucha. Entonces presentamos una demanda, una acción de protección el 31 de enero de este año, pidiendo que se detengan las obras hasta que exista un plan de manejo adecuado del ecosistema, de lo que le hemos llamado territorio ecosistémico del volcán Ilaló. Y cuéntame, Fernando, cuéntame, Raúl, ¿qué es lo que ha resultado de este proceso frente a esta acción interpuesta Bueno, para proteger iniciamos estas? una acción de protección, ¿cierto? Lamentablemente cayó sorteado, cayó
sorteada la causa en manos de una jueza poco conocedora del tema de derechos ambientales, de los derechos de la naturaleza que está consagrada en nuestra Constitución, y diría yo que poco conocedora de los procesos relacionados a garantías jurisdiccionales en sede constitucional, porque es una jueza de la familia, de la niñez, de la adolescencia, de la mujer, pero no está familiarizada, me parece, con acciones de protección y otros tipos de garantías jurisdiccionales de tipo constitucional. Pero eso, aparte de eso, que puede ser siempre un repertorio de deficiencias de esta jueza, me parece que ha actuado de un modo sesgado a favor del municipio y de la prefectura. Primero se demoró extremadamente hasta, digamos, convocar audiencia. Previamente demoró varios meses en convocar a una inspección judicial, que a nosotros nos parecía bien, porque para que se familiarice del tema, ¿no? Que conozca el INALO y vea cómo es el tema de la vulneración de los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza fundamentalmente, pero también se ha dado y hemos denunciado en la misma acción de protección otros derechos, como el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a que tiene que hacerse una consulta previa cuando toda decisión, como sería una autorización del municipio, tiene que pueda afectar el ecosistema, el medio ambiente, tiene que necesariamente ser consultada a la comunidad. Eso lo dice el 398 de la Constitución Política del Estado. Entonces, la prefectura y la alcaldía dijeron que eso no es necesario, la consulta previa, etcétera, etcétera, porque no, el nivel de impacto ambiental es muy bajo y que la ley y el reglamento dice que hay grave, mediano y bajo, y por lo tanto no ameritaba, digamos, esta consulta previa, lo cual es una barbaridad, porque la Constitución no distingue, dice toda resolución que pueda, digamos, afectar al medio ambiente tiene que ser consultada previamente, y eso no se lo ha hecho. Entonces, esta jueza nos pareció sesgada desde el momento que hicimos la inspección judicial, ya muy tardíamente. Nombró una perito, fuimos a la inspección, y en esta inspección primero ella ni se preocupó de aquerenciarse respecto de los problemas que se estaba dando, porque hicimos un itinerario, ella cambió el itinerario, las rutas, ¿no? Y luego comenzó a discutir con nosotros. Yo iba a hacer una introducción, no me dejó, me cortó la palabra. Después ya comenzó la inspección, íbamos a 4 lugares que habíamos previsto, y no nos dejaba hablar, y más bien comenzó a discutir con Fernando Ponce. Es una línea de belicosidad y de predisposición en contra de los accionantes sospechosa, ¿no? Sospechosa. De tal manera que esa inspección judicial fue fatal. Ni siquiera le dejó hablar a su propia perito. No le dejó hablar ni preguntar. Ella solita, ¿no? Quería hacer rápido cada paso. Fuimos a una parte en que teníamos que entrar a una urbanización para demostrar que en esa urbanización se había, digamos, ocupado las quebradas, ¿no? Pero una abogada, más parecía abogada de la urbanización, dijo, no, es propiedad privada, no podemos entrar.
Pero si estaba la jueza ahí, pues la jueza tenía que decir, yo quiero ver, pero no, se allanó nomás. Es brava con los actores, pero no es capaz de imponer una inspección adecuada del sitio en que nosotros decíamos que se había violentado los derechos de la naturaleza. Entonces, después fuimos a otra en la inspección misma, fuimos a otro sitio, en la avenida universitaria se llama, ¿no, Fernando? Sí, así es. Hizo que comparezcan deliberadamente ya en connivencia con la prefectura, porque digamos, ahí le acusamos a la prefectura de haber construido un carretero, no por haber construido el carretero, sino por haber construido el carretero sin las prevenciones adecuadas para el desfogue del agua y de la basura que de las que de los del agua produce, que el agua produce, ¿no? Entonces, y también pues le hicimos notar que tampoco en la carretera ha hecho caminitos para los escolares, para los campesinos que van de a pie, pero estaban tan conchavados estos dos campesinos contratados o en connivencia con la prefectura, que le dijeron que los accionantes son unos niñitos, ¿no?, que quieren hacerles daño, cuando lo que queremos es que se respete a las comunas, que se respete los territorios, que se respete las tierras de los campesinos que no tienen que estar contaminadas, ¿no? Pero bueno, eso sucedió un fracaso total de la inspección judicial. Después vino la audiencia. Con el mismo espíritu nos recibió la jueza. La jueza, que también parece que tiene alguna afinidad con la línea política del prefecto, de la prefecta y del alcalde. Entonces, nos recibió en un cuarto minúsculo, cuando en la unidad judicial de la niñez que queda en la calle Veintimilla, hay unas salotas enormes, pero deliberadamente hizo un cuartito chiquito, ¿no?, que nos obligó a usar máscaras, metió a unos policías, 2 policías allí, y estaba repleto de gente. Por parte de la prefectura había como 2 o 3 personas, de parte de la alcaldía otro tanto, y alguien de la Procuraduría General del Estado otro. Y nosotros, los que presentaron amicus curiae y los demandantes. Bueno, la sesión fue también horrible, ¿no? Expusimos, les tocó hablar a ellos, les dio el tiempo que les daba la gana a utilizarle a ellos. Después hicimos la réplica, después en la contrarréplica yo le cedí la palabra a una de las demandantes y ya no quería que hable yo, cuando la ley orgánica de garantía jurisdiccional quiere que se concluya la parte actora, la parte demandante. No nos dejó. Y cerró diciendo, sin haber examinado las pruebas, porque las pruebas, nosotros presentamos como 14 pruebas. Los otros, lo único que probaron es que se han sometido a los reglamentos y a las ordenanzas que existen en el municipio o en la prefectura para otorgar autorizaciones, sea para la construcción de una carretera, sea para el levantamiento de una urbanización o cualquier otra obra pública. Entonces eso hizo la señora jueza, que primero nosotros demostramos, no estando obligados nosotros a hacerlo, porque de acuerdo a esta ley orgánica de garantías jurisdiccionales que regula el tema de las garantías constitucionales en sede de jurisdicción constitucional, dice que los demandantes no tienen que probar lo que afirman.
y se presume que son verdaderas todas las afirmaciones y los argumentos de la parte demandante, a menos que la parte demandada, prefecto en este caso, prefectura, alcaldía en este caso, tenga las pruebas para rebatir esas pruebas claras que presentamos nosotros. No, no rebatieron nada. Sin embargo, de lo cual ella, sin ningún escrúpulo de ninguna clase, porque podía decir, mire, tengo que cerciorarme, voy a estudiar más el tema. No, enseguida decidió renegar la demanda nuestra. Y no me dejó ni siquiera apelar en ese rato porque cerró la sesión y no me dejaba hablar para nada, ¿no? Eso fue un desastre esa audiencia. Por eso es que le presenté una demanda de recusación que está en curso, o tengo que presentar otra vez porque dice que faltaban algunas formalidades, pero es algo raro lo que ha pasado ahí, es rarísimo. O ha habido corrupción, o ha habido afinidad política, pero el asunto es que me parece que los urbanizadores estaban detrás de esta acción de protección. Y parece, no sé si le calentaron la papa a la jueza, o simplemente dándole el beneficio de la duda, simplemente es más afín a la línea política del prefecto y de la prefecta y del alcalde, ¿no? Porque me parece que fue elegida durante de un gobierno en que, digamos, quiso intervenir y de hecho intervino en la función judicial y controlaba la función judicial y nombró como jueces a gente totalmente afín a su corriente política. Entonces así estamos, ¿no? Yo presenté ya una opción de protección, perdón, una acción de protección y luego la apelación. Ya interpuse el recurso de apelación y me dice que no es el tiempo procesal para apelar. Pero si la ley dice, se puede apelar inmediatamente después de la audiencia, cuando, digamos, ha ido admitido nuestra demanda, o en un tiempo, el plazo, el término, o sea, días hábiles, ¿no? De 3 días máximo a partir de la notificación con la sentencia por parte de la jueza. El tiempo intermedio es válido, porque lo que establece el plazo máximo a partir del cual precluye la acción. Si yo, por ejemplo, no hubiera presentado el recurso de apelación como ahora lo hice, y no lo hubiera presentado tampoco en el tiempo de 3 días que le da la ley, el término de 3 días, pues no podría haber apelado. De todas maneras, yo le hice notar eso, que inclusive hay un fallo de digamos, un precedente de la Corte Constitucional que dice que ese tiempo sí es válido para proponer recurso, ese tiempo intermedio entre la sentencia y ese término de 3 días para apelar, no tiene sentido. Y le castigaron inclusive al juez que hizo eso en otro caso, en un caso en que yo intervine como defensor y procurador judicial de otra persona, Alfredo Luna Narváez, que es un biólogo en contra de conservación internacional. Entonces le sancionaron al juez y sentaron como precedente eso. Y eso no sabe la juez. De todas maneras, como yo tengo miedo, apenas me reciba la sentencia, yo apelo nuevamente, porque si no me meto en un lío de la Madonna. Así que... Indudablemente, Raúl, como tú nos comentas, primero hay que agotar todas las instancias dentro de los marcos legales para poder establecer estos recursos de protección, y del otro lado se ve evidentemente que hay un poco de falta de voluntad, por decirlo menos, en lo que se refiere a las respuestas que debería dar el Poder Judicial frente a estos hechos.
Pero un poco más para aterrizar para nuestros oyentes, ¿qué implica la acción de protección? ¿Qué se le está exigiendo en este caso a la prefectura y al municipio con respecto a las zonas afectadas? Bueno, pues primero se da vulneración evidente de los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa? Hay que respetar, ¿no?, plenamente la existencia misma del ecosistema, que en este caso el gran ecosistémico que es el volcán Ilaló. Y si es que eso no se ha dado, tiene la obligación de restaurar. Más ha pecado el municipio y la prefectura por omisión que por acción. Y es posible demandarle al municipio y a la prefectura por las omisiones. Ha dejado de hacer lo que debía. Si se le avisaba, si se le ha avisado prejudicialmente, antes de iniciar, que se está dañando la naturaleza, que está invadiendo las quebradas, que están destruyendo las quebradas, que está matando la biodiversidad, que hay un poco de especies endémicas que pueden extinguirse. Se está acabando, se está afectando el ecosistema del Ilaló. Y eso atentó a la naturaleza y no ha hecho nada. Luego ha permitido que se den esas construcciones, esas urbanizaciones que no tienen el menor respeto por los derechos de la naturaleza. Entonces eso es lo que fundamentalmente lo que no nos interesa. Y por eso es que le hemos acusado a la prefectura y a la alcaldía. Se llenan de planes, sobre todo el municipio se ha llenado de planes. No vamos contra el prefecto, la prefecta o el alcalde. Vamos contra el municipio y contra la prefectura, que desde hace años han estado en esa tónica de descuido, de permisión, de corrupción. Es una barbaridad. No vamos contra las personas de las actuales autoridades seccionales, por favor. Y eso es lo que hay que decirle a la prefecta y al alcalde. Comprendo, Raúl. Y también les tenía la duda de que si bien es el municipio y es la prefectura los entes encargados de impartir ley y de velar que la ley se cumpla, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los negocios o qué es lo que está detrás de este proceso para que justamente estos entes gubernamentales no estén cumpliendo su trabajo? ¿Qué negocios? ¿A quién está beneficiando esta falta de trabajo de parte de las instancias estatales? Bueno, vivimos un urbanismo aplastante y desregularizado, que como puede explicar de mejor manera Fernando. Fernando, por favor, ¿puedes explicarle un poco mejor esto? De acuerdo. El análisis que hemos hecho es que hay cerca de 700 hectáreas en el norte del Ilaló que están en un proceso de urbanización muy agresivo. Entonces, eso es el valor de la tierra ha subido de una forma impresionante. En Tumbaco, tranquilamente, un terreno puede estar a $200 el metro. Por ahí arriba puede haber zonas donde está a $600 el metro, pensaría. Un poco al ojo estoy hablando de eso, pero los $200 del metro en Tumbaco lo he visto, ¿no? Entonces, es un valor altísimo de la tierra y obviamente está en juego muchísimo, muchísimo dinero. Y el problema es que las vías que se construyen se hacen con ese fin específico, de que la ciudad se expanda. Y incluso el municipio lo reconoce, me parece que es en el Plan Metropolitano de Organización Territorial, en el PMDOT, me parece que mencionan eso, ¿no? Las vías se han construido para facilitar la expansión urbana. Y el verdadero poder detrás del municipio es este negocio de la plusvalía. Eso es lo que está en juego. En la vía universitaria, que es uno de los lugares que nosotros visitamos, ahora están proliferando de forma masiva los letreros de anuncios de ventas de terrenos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí?
La gente va a vender quizá a este momento a unos $35, ahí todavía no sube tanto el valor, va a vender sus terrenos a $35 del metro, va a venir gente que los va a comprar y los va a empezar a vender más tarde, conforme van haciéndose más vías y más infraestructuras, los van a vender más caro y la gente, los dueños originales, en cierta forma van a ser estafados, van a tener que salir de ahí, van a dejar su territorio donde han pasado por generaciones ahí y alguien más va a hacer un negocio fenomenal. Eso es lo que está en juego, ¿no? Y el juego es muy turbio. Por ejemplo, nosotros solicitamos información sobre autorizaciones que se estaban dando en el sector de la cerámica y nos negaron el acceso a la información. Entonces mandamos comunicados digo nosotros cuando hablo del colectivo Hilalo Verde, mandamos comunicados al alcalde, a la Secretaría de Participación Ciudadana, reclamando esto. Ordenaron que nos entreguen la información desde la oficina central, pero en la administración zonal se seguían negando. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos con cámaras, varias personas, y le filmamos a la señora que tenía que entregar la información. Entonces ahí sí ya no se atrevieron a negarse, ¿no? Nos entregaron la información. Pero es un nivel de descaro fenomenal. Y bueno, luego se justifican, no dicen, no entregamos la información porque queríamos conocer detalles, queríamos conocer las razones. No tiene por qué estar preguntando para qué queremos la información. Usted simplemente la información pública la entrega y listo. Entonces, eso es lo que está pasando. El municipio, especialmente la administración zonal Tumbaco, trabajan para el negocio de la plusvalía. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con la prefectura? La prefectura es un agente de expansión urbana aquí. Y habría que analizar cuál es el negocio que está debajo de eso. Nosotros no somos investigadores de delitos penales, ¿no? Pero hay algo que está pasando ahí. Y es una situación extraña porque el municipio, al mismo tiempo que dice vamos a contener la expansión urbana en el Ilaló, eso lo ha dicho en declaraciones públicas, está filmado el alcalde, ¿no? Al mismo tiempo va a este juicio y dice no hay evidencia, no está pasando nada. Y lo hace en una audiencia que no fue pública, porque como dijo Raúl, nos pusieron un cuartito chiquito y no permitieron que otra gente que venía a participar, incluso prensa, no dejaron que entren a la audiencia. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Nos tenían ahí encerrados a los accionantes, maltratándonos y al mismo tiempo impedían que la gente que estaba en un corredor afuera participe de la audiencia y que sean testigos de lo que estaba pasando. Ordenó la jueza, después nos enteramos que la jueza ordenó que la gente que esté en el corredor sea retirada por la policía llamándoles patanes. Ninguna de esta gente es de ese nivel. Y la otra cosa que creo que hay que hablarla, ¿no? Esta vía universitaria, ¿qué es la vía universitaria? Es una zona donde los diagnósticos del municipio mismo dicen que es de las más pobres del Ilaló. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Les entregan una porquería de vía, ¿sí? En una parte hicieron tan mal el pavimento que ya a los 2, 3 años se está destrozando el pavimento. En otra parte se han dado unas inundaciones tan bestiales que pusieron tierra encima para poder pasar. Entonces ahora es un lodazal terrible en esa sección que es justo una naciente de una quebrada. Es un pésimo manejo del paisaje que están haciendo, ¿no? ¿Y qué es este paisaje? Que es muy interesante, ¿no? Es una sección del Capañán. La investigadora Chantal Caballet escribió un libro, si no me equivoco, se titula Etnias del Norte, hace 24 años. Y ahí ella muestra esa ruta al oriente del Ilaló, que es una sección del Capañán que va desde el Quinche hasta los Chillos. Y hay estructuras ahí muy interesantes, hay montículos funerarios, hay pucarás, 2 o 3 pucarás al menos, hay, discutiblemente hay
unas terrazas o andenes. eh, hay secciones del camino que se alinean con el Cerro Puntas, con el Coturco, con el Guagua Pichincha, me parece. Hay unas alineaciones muy interesantes. Hay otras secciones de un Pucará atravesado por una alineación que va desde Yaguarcocha hasta el Paso Ochoa. Ese Pucará es un calendario lunar y solar que además está alineado con el Ilaló y el Cerro Ñuñurco. O sea, es una maravilla lo que tenemos ahí, ¿no? Y acá simplemente vienen y ponen el pavimento a la loca porque es una movida política, ¿no? Es populismo tener contenta a la gente con migajas, porque ahí lo que realmente habría que hacer es todo un proceso de concientización y comunicación y decir, vean la maravilla que tenemos aquí, conozcámoslo, eduquémonos e investiguemos qué más hay aquí. Y bueno, o sea, la prefectura, por ejemplo, también se despachó una cascada, la cascada de la quebrada Mamatena. Era un lugar donde entiendo iban lobitos, donde había lechuzas, era un lugar hermosísimo. Yo solo he visto fotos, ¿no? Entonces, cuando fuimos con una persona que había hecho una filmación ahí y que había ido con sus hijas cuando eran chiquitas y vio lo que habían destruido, se puso a llorar. Esa zona, esa quebrada, después nos enteramos, había sido un lugar donde se hacían rituales del Ayauma. Actualmente ya no se hacen, entiendo, pero se hacían hasta, o sea, todavía está en la memoria colectiva y por eso nos enteramos, ¿no? Entonces, es un nivel de destrucción absolutamente inconsciente. Sumado a eso, claro, el mal manejo del agua, ¿no? En la vía universitaria, lo que decía Raúl, hacen estas alcantarillas que colectan el agua masivamente, porque claro, el pavimento recoge mucho mejor el agua, las tiran a una ladera, erosionan la ladera y además le llenan de plásticos y otros contaminantes, porque también hay hidrocarburos, ¿no? Que se generan en el proceso de, 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 de recolección del agua de lluvia. Entonces, el municipio y la prefectura dicen que no hay evidencia. Eso lo fueron diciendo repetidamente en esta audiencia que no fue pública. Mientras que tenemos videos de aluviones, hay noticias en la prensa de aluviones en la vía Intervalles, muy peligrosos los aluviones. Cualquier día podemos tener una tragedia grande, lo mismo que pasó en la Ruta Viva, es inundación, fueron 2 inundaciones en realidad. Se le advirtió al alcalde y a otros funcionarios que actúen y no actuaron. Y luego se están quejando de que se pongan acciones judiciales. Es una cosa increíble lo que está sucediendo. Gracias, Fernando, también por contarnos de esto, porque no solo son las 600 hectáreas afectadas en el tema ambiental, sino también, como tú dices, el valor no solo es ambiental, sino es patrimonial en este caso, la afectación. Y yo creo que lo que hay que poner en valor es esa cuestión. No solo es un espacio, como tú dices, de naturaleza abundante, de especies endémicas, de tránsito de agua y de una cuenca que debe formar parte de un ecosistema aún mayor, sino como nos comentas, Fernando, es parte también de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de lo que somos como sociedad y hemos venido siendo ya desde hace tiempo. Un poco antes de ir cerrando esta entrevista, porque el tiempo nos va corriendo detrás, quería preguntarles cómo la sociedad en general puede apoyar en esta lucha, qué maneras o dónde se pueden encontrar mayor información, de dónde podemos difundir más de lo que está pasando para así apoyar en estas circunstancias por las que está pasando esta zona de la provincia y de la ciudad de Quito. Ya, nosotros estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Pueden buscar Ilaló Verde, en Twitter @Ilaló Verde, en Facebook Ilaló Verde y en Instagram también Ilaló Verde. Ahí nos pueden buscar, nos pueden contactar, ¿no? Como nos dicen cómo podemos colaborar y bueno, podemos juntarnos para hablar y ver cuáles son los intereses, las habilidades y cómo se puede ir trabajando
para hacer progresos en la defensa del volcán Ilaló. También pueden repostear todo lo que estamos nosotros posteando, lo que estamos hablando hoy, lo hemos estado hablando por años como colectivo. Por cierto, la jueza en la audiencia, no en la audiencia, en la inspección que hicimos en la Muela Alta, una zona donde se han generado 2 aluviones al menos, pretendía que bajemos de nuestra cuenta en Twitter comentarios en los que nos mostrábamos críticos sobre su demora de 9 meses o de 8 meses para realizar la inspección. Exigía amenazantes, ¿no? Digo, ¿será que quería implicar que nos iba a meter presos? ¿Qué? Pero una violación brutal a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, la única forma es que reaccionemos como sociedad. Tenemos que salvar al Ilaló por ser patrimonio histórico y natural. Histórico, el más antiguo del Ecuador. No necesariamente solo el Capañán lo que está ahí. La evidencia disponible sugiere que es una red de caminos, la red de caminos más antigua del Ecuador, sobre la cual los incas pusieron el Capañán. Pero los incas solo estuvieron unos 60, 70 años ahí, ¿no? Entonces hay una historia de al menos 13.000 a 16.000 años. Entonces, hablemos al respecto y comuniquémonos en las redes sociales. Ahí nos pueden contactar para desarrollar acciones muy específicas. Una cuestión que quisiera señalar es de que sí es importante que a través de las redes sociales quede en claro que este colectivo de Ilaló Verde no tiene intereses económicos, ¿no? en impedir que se lleve adelante un proceso tan brutal de urbanización y desregularizada. Eso es uno. Otro, hay que neutralizar la campaña que ha habido, campaña, digamos, de tipo político, que está desarrollando el municipio y la prefectura, en el sentido de que los que estamos en estos asuntos del colectivo Ilaló Verde corresponde a las élites ambientales quiteñas. Imagínate. Y cuando en la inspección judicial hicieron hablar a esos 2 campesinos, repitieron el cuento de que nosotros tenemos intereses económicos y por eso estamos poniendo este tipo de acciones, ¿no? Para proteger al Ilaló y a los propios campesinos y a las propias comunidades. Otra cosa es que también como que quieren señalar que por un lado está este colectivo, ¿no? Que son gente académica, profesores universitarios, etcétera, ambientalistas, activistas, ¿no? Por un lado los quieren poner, ¿no? Que son gente con intereses mezquinos, ¿no? Y por otro lado, quieren poner que este grupo está opuesto a las comunas que habitan en el Ilaló, que hay como una lucha de tipo social entre estos aniñaditos, ¿no? de Quito, ambientalistas, y las comunas. Y ellos, por supuesto, la prefectura trabajan todos los días con las comunas, ¿no? Y están alimentando esa división entre el colectivo Ilaló y las comunas cuando respondemos a los mismos intereses de defender la naturaleza y a ellos mismos, porque también estamos hablando de que está violentando el derecho a la ciudad y se está viviendo un proceso de gentrificación. ¿Qué es esto? Que la gente pobre que ha vivido allí, ¿no? Se va poco a poco desplazándose para que vengan a vivir gente de mayor nivel económico en las urbanizaciones de lujo. Eso es. Muchas gracias, Raúl, también por esta perspectiva. Dime, Fernando, por favor. Sí, yo creo que también es importante recordar que la carga de la prueba está sobre el municipio y la prefectura.
Sin embargo, la jueza ordenó que nosotros paguemos para que un perito emita un informe sobre la situación del Ilaló. La jueza durante la audiencia no le dejó al perito caminar a ver una zona de alto impacto donde se estaban generando aluviones. Y luego la perito le pidió, me parece que 4 o 5 días para terminar su informe y porque había problemas con la luz. Y la jueza no le dio más que 24 horas. La perito presentó atrasada el informe, la jueza no admitió el peritaje, sin embargo convocó audiencia sin peritaje, lo que la misma jueza había considerado que era importante. Luego ella decidió que no era necesario. Y bueno, nos hizo pagar, ¿no? El colectivo Hilalo Verde hizo unas ventas de distintas cosas dentro de los mismos miembros del colectivo y con eso le pagamos a la perito. Y por otra parte, al abogado, a Raúl Moscoso, obtuvimos una donación de una fundación y con eso le estamos pagando a Raúl. Entonces, no es que seamos gente que está nadando en dinero para estas cosas. A nosotros, en realidad, lo que nos gustaría es estar trabajando en la rehabilitación, la restauración del volcán. Hay cosas como la restauración de Cangagua, en la que trabaja muy intensamente un miembro del colectivo, y el volcán tiene como 900 hectáreas de Cangagua abierta. Entonces, esas son cosas mucho más agradables, porque ahí uno puede relacionarse con los agricultores del sector. Hay cosas de las que estamos hablando este año que queremos hacer, que es el manejo del agua adecuadamente. Entonces, estamos viendo si podemos empezar a trabajar con aguas grises para usarlas como sistemas de prevención de incendios. Entonces, son cosas muy constructivas en las que queremos involucrarnos en lugar de estar perdiendo el tiempo en estas acciones judiciales, pero no queda más. Claro, definitivamente no solo su responsabilidad como colectivo, sino nuestra responsabilidad como sociedad es darnos cuenta de que están sucediendo estas cosas y tomar posición y exigir al municipio, exigir a la prefectura que se tomen las medidas necesarias para proteger, como dijimos, no solo el patrimonio natural, sino también el patrimonio histórico y cultural que se mantienen ahí. Quiero agradecerles, Raúl y Fernando, por su presencia, por contarnos más a profundidad qué es lo que está pasando y dejarles abierta la invitación para cuando exista algún avance o alguna otra noticia acerca de este proceso, podamos también volver a encontrarnos, volver a conversar para poder seguir tratando este tema, para que podamos a través de estas conversaciones, a través del diálogo, compartir estas perspectivas y que la gente que nos escucha, la gente que nos ve en las redes, pueda tener una razón más o una perspectiva más para pensar cómo hacer y qué hacer frente a esta situación. Y antes de cerrar, también quiero invitarles a toda la población a que conozcan el lugar, a que visiten el Ilaló. Es un Así. lugar muy lindo para pasear, para pasar un fin de semana, para subir al mismo volcán. Hay rutas para poder caminar, para poder hacer trekking, hay deportistas haciendo bicicleta, eh, hay lugares para poder hacer un pequeño picnic, sentarse a comer algo con la familia, ver pasar el río. Me parece que hay que poner esto en importancia para que la gente también pueda tomarle cariño al lugar, pueda tomarle cariño al espacio, el mismo cariño que ustedes como población de Ilaló lo toman, puede tomarlo todos nosotros con respecto a ese lugar. No sé si Fernando, Raúl tienen alguna última palabra, algo más que quieran compartir antes de cerrar la entrevista. Bueno, también Muchas quiero gracias. una cosa que quería decir, que antes ya pusimos medidas cautelares y antes de que hubiera audiencia, algo, el juez que salió sorteado de esas medidas cautelares para impedir todas estas, digamos, la entrega de autorizaciones sin ninguna consideración, ya nos negó las medidas cautelares. Imagínate. Entonces Así. es tan
a la casa, los urbanizadores y los especuladores de tierras están a la casa de nuestras acciones. Para actuar sobre los jueces, no sé cómo, pero actúan sobre los jueces con una rapidez formidable. Sí. Comprendo. Muchas gracias, Gabriel, por el interés y bueno, vamos a seguir construyendo esto. No, muchas gracias entonces a ustedes por tomar la posta y por también hacer ese trabajo que es muy necesario de estar defendiendo los derechos de la naturaleza, que a la final terminan siendo los derechos de todos. Todos nos merecemos una vida digna y parte de esta vida digna, parte de este buen vivir, es justamente que nuestros espacios de recreación, que nuestros espacios donde vivimos y que la naturaleza que nos rodea siga manteniéndose abundante como lo ha sido siempre en nuestra historia y que nuestros esfuerzos como sociedad también se dirijan a mantenerla así. Fernando, Raúl, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por Apenas invitarnos. esto les avisaremos también para su difusión. Y será hasta una próxima, igualmente con Hasta todos y todas pronto, quienes nos Gabriel. escuchan. Hasta pronto. Ya. Les invitamos que este es su Igualmente. espacio, al que pueden venir todos y todas a contar qué es lo que están pasando y por qué es lo que están luchando. Hasta una próxima. Hasta la Gracias, próxima. igualmente.